NPI. Vamos a hacer un intento didáctico de explicar, y el señor ministro de Hacienda dijo que sí. Fito ya está en pantalla, podemos poner un primer foco, compañeros, a la pizarra, y el ministro sabrá decirnos. La ley de emergencia establece este monto, y ministro, corríjanos de tal modo que la audiencia que escucha la radio y que ve la televisión se vaya informando. Se nos dijo en principio a toda la ciudadanía que tenemos 1.600 millones de dólares para atender la demanda de la ley de emergencia. Correcto, Oscar, así es. No hay más ni menos, 1.600 millones. No, vamos a aclarar, vamos a empezar con aclarar ese concepto. Sí. La línea de la ley de emergencia es 1.600 millones de dólares. Y de eso, ahí además, el Congreso introdujo una cláusula en el artículo 35 de la ley, donde aprobó 3 préstamos que estaban en curso. Un préstamo de 200 millones de dólares del BID, del Banco Mundial, un préstamo de 100 millones de dólares del Banco Mundial para el MAC, para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y un préstamo de 90 millones de dólares de el Banco Interamericano de Desarrollo. Esos están aprobados por la ley, pero no necesariamente son de la ley de emergencia, sino que se rigen por su contrato de préstamo. Bueno, pero están disponibles como una línea. Serían en términos de total de línea. Los términos del contrato, por ejemplo, claro, para la línea para COVID no podés usar los 100 millones del MAC, porque eso el MAC tiene previsto en un programa propio. No, los 200 millones. Y los 200 millones, los 290 que quedan ahí están para el fortalecimiento presupuestario del Ministerio de Hacienda, que vale decir que es del Estado. Entonces tenemos cierta discrecionalidad para redistribuir a otros fines que consideremos importantes. Bueno, entonces, ministro, explicando esto, borremos otra vez los 200, los 100 y los 90, ¿correcto? Y nos quedamos con los 1.600 millones línea para atender la ley de emergencia, ¿está bien? Correcto. Ok, bueno, de los... ¿Dónde...? Y al final... Sí. Y al final volvamos con esa línea porque hay algo que les voy a explicar ahí. Dale, pero después, pero acá está, pues la gente ya, el ministro lee, el ministro escucha, ¿verdad? Y seguramente le dicen a él también, oye, Upama la 1.600 le dice, la 1.600 millones de dólares, obvio y la plata. Entonces queremos ir sabiendo, de los 1.600 millones de dólares, hoy nosotros hicimos un primer descuento, los 100 millones que se le dio al IPS, ¿correcto? Correcto. Bueno, descontamos, entonces Fito, el profesor Fito Cabral está allí, descontamos 100 millones, vayan descontando por favor. ¿Qué más tenemos, ministro? ¿Qué otro descuento tenemos que hacer de los 1.600? 300 millones de dólares. Sí. Para el programa PTO. Sí, señor. Vamos descontando. Vamos a ir siendo un primer plano, diré también sobre los montos, sí, para que la gente vaya viendo. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más tenemos, ministro? También la ley establecía la posibilidad de utilizar para el funcionamiento del Estado. Entonces ahí hay 159 millones de dólares. ¿159? ¿En qué millones de dólares? ¿En qué era eso, ministro? Pago de salario de médicos, docentes y fuerzas públicas. Eso estaba en la ley. Claro, funcionamiento del Estado, decía. Entonces era amplio. Está en la ley. ¿Qué más tenemos? Amortización de la deuda, 77 millones de dólares. Amortización de la deuda. Sí. Correcto. Estamos haciendo en color verde los montos que nos está dando el ministro, que hay que ir descontando de los 1.600 millones de dólares. ¿Qué más tenemos, ministro? Pago para adultos mayores y Tecoporá, 63 millones de dólares. Dinero que ya está, ¿verdad?, en poder de los beneficiados o beneficiarios. Vamos a decir que están comprometidos. Después te voy a explicar cada uno otra vez. Correcto. ¿Qué más tenemos, ministro?
Para la capitalización de crédito agrícola de habilitación y la AFD, 61 millones de dólares. Eso también está, digamos, registrado. ¿Cuál fue la frase que usaste? Está comprometido. Correcto. Ñangarecó, 26 millones de dólares. Ñangarecó, que fue el primer programa de asistencia que fue, qué terrible fue eso, ¿verdad, ministro? No se podía, se tenía que filtrar. 330.000 personas se llegó a 328 y pico, si mal no recuerdo. Ahí está, 26 millones de dólares. ¿Qué más tenemos? Después, salud. Sí. Salud pública. Sí. Le comprometimos los primeros 94 millones de dólares. 94 millones de dólares que creo que como suele decirse, todo el mundo sabe qué fue lo que pasó allí. Que tienen todavía en su poder 90 millones aproximadamente, ¿verdad? En teoría tienen todo, ¿verdad? Porque, 4 millones es los que ejecutaron. Y de los 4 millones creo que está eso en proceso de recuperación con la póliza. Eran los 17.000 millones de adelanto. Tengo entendido que sí. Después habría que mirar entidad por entidad. Pero eso es lo que está comprometido, que serían hace 10 días. Son como 921 millones de dólares. Bueno, total, entonces, ¿hay algo más que agregar de los 1.600, ministro? Hay algo que te tengo que agregar ahora. Sí. Porque me llegó el dato que quería que sea hoy. Sí. Entonces volvamos para corregirte los números, porque esto es lo que te voy a dar es a hoy. Ñangarecó 26 millones, dijimos, está bien. Sí, sí. Adultos mayores de Coporá 82 millones. A ver, vamos a corregir acá. Corregimos. Adultos mayores de Coporá 82 millones. Estamos actualizando a hoy viernes. Sí. Sí, señor. Jubilaciones 59. ¿Dónde estaba jubilaciones? Porque yo tengo acá salarios. Porque está agregarle jubilaciones porque está ahora discriminado en salarios y en jubilaciones en montos separados. Correcto. Bueno, estamos jubilaciones 59 millones. Sí. Y allá arriba donde dice salarios, sí, que son salarios para los médicos, docentes y fuerzas públicas, esto ya 2 meses, 299 millones. 299 millones. Correcto. ¿Algo más que actualizar? Eso te tendría que dar 1.098. Aquel AFD, crédito agrícola, es 62. Ok, AFD. Uno más, sí. Se ve bien, directores. Los oyentes están escuchando también atentamente. 62, entonces me dan 1.098 millones. 1.098 millones de dólares. 1.098 millones de dólares. De la línea de 1.600. Sí. Ahora volvamos a la explicación original que te dije, de que había 3 créditos que se aprobaron. Bueno, ministro, para poder nomás, podemos copiar incluso esto, ¿verdad? Un primer plano director para los televidentes y para nuestros oyentes. Un último repaso, ministro, para después redondear, ¿le parece? Bueno, de los 1.600 millones de dólares, línea para la ley de emergencia, los montos finales, Fito, para sumar y después decir cuánto nos quedan, ¿sí? Para el IPS, 100 millones de dólares. Para PTMO, 300 millones de dólares. Salarios de salud y también funcionamiento del Estado, 299 millones de dólares. Deuda, pago de la deuda, ¿verdad? 77 millones de dólares. Sí. Adultos mayores y Tecoponá, 82 millones de dólares. Para la AFD y crédito agrícola, 62 millones de dólares. Ñangarecó, 26 millones de dólares. El presupuesto para salud, 94 millones de dólares. Y en jubilaciones, 59 millones de dólares. Total, 1.098 millones.
Si restamos, de dólares. sí, si restamos de los 1.600 de la línea de emergencia, de la ley de Sí. emergencia, restan 502 millones de dólares. Para comprometer. Sí. Disponibles ya, Bueno, Shupe, ahí te quedan 502 millones. ¿Verdad? Sí. Y hacemos lo clásico, Fito, sumado, entonces La prueba. la prueba. Y ahí, Sale ahí ya 1.600. está. 1.600. Ahí está. Sí. Bueno, eso explicado. Correcto. Bueno, ahí estamos. Creo que queda Sí. por ahora. Esto comprobable. La Ahora- gente, ministro, pongo en pantalla, por favor, al señor director y digo para los oyentes de la radio, cualquier ciudadano puede ingresar a la cuenta que dice precisamente rendicioncuentas.gov.py. Anoten, por favor, que los ciudadanos tienen que saber de esto. Repito, para que quede bien claro. Rindiendo cuentas todos juntos, .gov.py. Director, pongamos en pantalla la dirección. La gente va a poder ingresar. Rindiendocuentas.gov.py. Así mismo. Por favor, director, así la gente anota. Y al oyente de radio que está escuchando, anoten, porque incluso desde teléfono celular pueden entrar. Rindiendocuentas.gov.py, director, no. Sí, ahí ya corrigieron. Rindiendocuentas.gov.py. Estamos queriendo que esto sea claro, pristino, ¿verdad? Él tiene pero él tiene, acabo de enviarle la... Hoy por ahí va, ministro, así entonces la gente va comparando y quiere encontrar los datos. Ahí Todo está. correcto. Ahí está. Correcto. Punto. Bueno, perfecto. ¿Borramos todo, Fito? ¿Tomamos esto? Ahí, acá en la Sí. ¿Será que nos va a aplicar algo Oscar, más antes de borrar? sí. Bueno, quiero borrar todo y una después... aclaración, en esta página Sí. va a encontrar más información. Correcto, sí. Fotocopio, ya, Mm. voy a tomar una copia de esto. Y el ministro quiere Escanea, explicar. Oscar. Ahí está. Ahí ya está. Bueno, ¿qué hacemos, ministro, ahora? Ahí está. Ahora vamos Sí. a aquella primera información que te di de que hay un segundo párrafo del artículo 35 de la misma ley Sí, que aprobó varios créditos, sí, que habíamos hablado de 200, 100 y 90. sí. O sea, 300. 200 millones del crédito del Banco Mundial. Sí, Puede agregar ahí porque es parte de esto. sí. 200. Utilizamos Mm, 200. 200. Utilizamos para financiar el FOGAPI Fogapi. Ok. 100 200. millones Sí, y para financiar la fiducia, el contrato fiduciario que hablaba la ley, otros 100 millones. correcto. Fuera de la línea de la ley de emergencia estamos hablando. Pero- Fuera de la línea Mm, porque estos son contratos de préstamo establecidos y excluidos de la línea de emergencia. Correcto. Después quedaba 100, otros 100 que era del BIT. Y 100 fideicomiso. Correcto. Fiducia 100. Sí. Ahí están los 200 del Banco Mundial, ¿verdad? Ahí están los 200 millones Del Banco Mundial. del Banco Mundial. Y Luego, después tenemos dos contratos más, uno del MAC, que Sí. es ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que va a ejecutar en varios años, sí, ¿verdad? Eso no son líneas de crédito, eso no son de libre disponibilidad, sí, sino que de acuerdo a cómo vaya ejecutando, claro. de 100 millones. 100 millones. Sí. Y hay otro crédito del banco, del BID, de 90, Del BIT también. que también ese sí es de Hacienda y Hacienda puede buscar alguna forma de ejecutar siempre y cuando el presupuesto nos permita, porque eso era para el fortalecimiento presupuestario. Ok, ese es todo el monto. Y ahí tenés Ya. todo lo que se comprometió. Y te digo comprometido porque, por ejemplo, de la línea que le dimos para la fiducia, todavía no hubo mucha ejecución, pero el dinero ya fue transferido. Ya. Ujú. De la línea que le dimos para Fogapi. FOGAPI, hay una utilización de alrededor del 25% de esa línea. Con los créditos que se van Deportivo. desembolsando. Mm,
Pitibó, hasta hoy hemos ejecutado 195 millones de dólares. Creemos que va a haber un saldo ahí que vamos a poder utilizar para otro Pitibó que queremos lanzar dentro del plan de recuperación. De Pitibó 195, o sea que quedan Se ejecutó. 105. 105 No, pero restan todavía no se comprometidos. terminó de pagar. No, Claro, por Estamos eso, claro, terminando de claro. pagar el segundo pago. Ujú, correcto. Yo estoy dando el dato a hoy. Sí. Bueno, ahí está. Ahí está la información. Y en la página, en el sitio que están los televidentes y los oyentes también, rindiendocuentas.gov.py, cada uno y cada uno y qué bebe, ella es a mí, que hay acá, y va a buscar, tiene que ir buscando. Bueno, este es el tema. Ahora, hablando ya de la ejecución, ministro, ese es el problema. Por ejemplo, lo del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene, entonces, decíamos, 94 millones. 94 millones de dólares. 94 Que y oye, Burú. y no, algo ejecutó, pero no tengo el dato todavía. A la fecha de la rendición de cuentas fue alrededor de 4 millones. Sí, Y de los 1098, de los 502 millones que quedan ahí, sí, 400 son destinados para salud pública. 400. Correcto. Ujú. O sea, está ¿Verdad? disponible Y todavía. los Bueno. 100 millones restantes es destinado para el financiamiento del Estado, si es que fuera necesario en los próximos meses. Ministro, y por último, no sé si te corresponde, ¿por qué lo que no se puede ejecutar, ministro? ¿Por qué nos faltan, ¿cómo se llama? Los insumos para hacer, que creo que ahora van a llegar, entendí Sí. que Para van salud. a llegar. Y después, los médicos siguen quejándose de la falta de mascarilla, equipos de bioseguridad. ¿Qué pasa con eso, ministro? ¿Vos podés darnos información acerca de por qué, existiendo ese dinero, no tenemos? Yo te puedo dar información no oportuna, ¿verdad? De los comentarios que tengo con Julio. Los Sí, procesos están siendo revisados, casi todos. claro. Algunos ya están liberados, ¿verdad? Y entonces esperamos que en los próximos días, con esta liberación a través de estos organismos de control propios de la ley, lo que hemos creado dentro del Poder Ejecutivo, se vaya liberando y facilitando la ejecución de una manera que le dé más tranquilidad a la ciudadanía. A ver, al final son recursos públicos que hay que ser cautos y seguros en la ejecución. Yo creo que el efecto de los primeros contratos afectó mucho al sistema. Claro. Entonces hay una cautela muy fuerte y necesaria para que los siguientes contratos que no sean cuestionables. Ujú. Ministro, y el lunes, después del lunes, vamos a hablar de ese proyecto que van a presentar para la reactivación económica, donde 2.500 millones de dólares se anticipa van a ser necesarios para hacer lo que se llama la reactivación económica. Pero hay que ser claros ahí. Lo que vamos a necesitar de deuda nueva son 400. Por eso, Los otros son todos créditos ya comprometidos ya. que vamos a apurar su ejecución en este año y medio. Y por último, ¿cómo está nuestra deuda externa? Porque ese es el tema. Dice, debemos nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos todavía van a seguir pagando lo que estamos debiendo ahora. ¿Qué le contestás a eso, ministro, finalmente? Y yo creo que eso es así, ¿verdad? Las deudas del Estado son a largo plazo. Por eso se puede financiar la obra de infraestructura necesaria para que varias generaciones la usen y es lógico que varias generaciones la paguen. Dentro de ese escenario, nuestro nivel de deuda todavía es dentro de los niveles, te calificaría de muy sostenible. Estamos llegando al 30% del PIB y una deuda razonable en su tamaño está entre el 35 y el 40%. O sea, tenemos todavía espacio, estamos todavía dentro de los límites de la deuda manejable y nosotros creemos que todos estos programas necesitan de recursos. Y nosotros no podemos esperar procesos de largo plazo para generar esos recursos, sino lo que necesitamos hoy y ahora para poder alumbrar el camino a la recuperación. Entonces creemos que es necesario asumir esos compromisos de tal manera a sacar el país hacia adelante en esta crisis. Ministro, gracias por la atención. Esperamos haber contribuido
Ahora, que la gente diga, no, como obvio, bueno, ese ya es otro tema. Nosotros lo que queríamos es tener esta descripción, porque la gente te decía, ¿dónde es lo que están los 1.600? Y ahí está. Se ejecutó bien, se comprometió, no se tocó. Bueno, ese es otro tema que corresponde ya a los organismos de control, ¿verdad? Así es que de eso se trata. Ahí te quiero agradecer sí. por la oportunidad de poder explicar, y valdría la pena, ya que tocaste ese punto. Tal vez la crítica debería ser otra y no esa, porque si vos mirás el presupuesto de salud, ejecutó 4 millones que están en proceso de recuperación, pero o sea, no es que se robó todo el dinero de salud pública. El dinero de salud pública está todavía a disposición del ministerio para poder hacer las compras en los procesos que está iniciando ahora. Bueno, ministro, gracias por el tiempo, muy amable, muchísimas gracias. Cuando quieras, saludos. Chao, chao. Chao, hasta luego. Ministro de Hacienda.